Cartografiar nuestro territorio teatral nos permite conocer su diversidad de paisajes, su permanente transformación, sus inabarcables configuraciones. En esta cuarta temporada, te invitamos a seguir descubriendo nuestra geografía a través de los mapas que dibujaron los grupos que impulsaron la producción teatral independiente en las décadas de la primavera democrática. Bueno, yo soy Leo Risi y soy un teatrista. Me gusta definirme así. Me parece que es como, no sé, la palabra que conjuga más cosas y me siento así, digamos. No solamente actor, no solamente director, no solamente dramaturgo, digamos. Me parece que es así. Un teatrista de teatrantes. Un teatrista y básicamente teatrante, siempre, sí. La camiseta abajo, primero. Bueno, bienvenido Leo y gracias por sumarte a esta convocatoria, que un poco la idea fue revisitar nuestra historia reciente a través de las grupalidades. Y esto tiene también un fundamento, que es decir, un diagnóstico de época, cómo nos cuesta ahora generar y sostener grupalidades. Entonces, la temporada un poco dedicada a eso. Vos sos un referente de teatrantes porque has acompañado al grupo, integrado al grupo en toda su vida, pero ¿tuviste un acercamiento previo a teatrantes al teatro? No hay nada. Antes de teatrantes no hay nada. Ajá. Digamos, porque yo estaba haciendo la secundaria, en realidad cuando empiezo a hacer teatro, yo quería ser actor de los 9, pero yo a mis viejos les decía que quería ser actor en la dictadura, me mataban directamente, no me dejaban ir. Uh-huh. Nada, veía las propuestas del Quilmes, iba a ver algo de teatro, tenía algún familiar, mi prima hacía teatro, entonces iba a ver algunas obras de ellos. Hasta que veo el anuncio de teatro universitario, un poco esto que te contaba Ceci, y ahí voy y me sumo a un grupo y empiezo a trabajar ahí, digamos, a estudiar ahí, 2 o 3 años. Nosotros éramos un grupo que no tenía no estaba con Roberto, había otro profesor, bueno, no nos llevábamos muy bien, digamos, era un grupo muy caótico en ese momento. ¿Vos ya estabas en la universidad o todavía en el secundario? No, todavía en el primer año yo estaba haciendo la secundaria, yo iba al industrial, estaba haciendo la secundaria y había noches que me escapaba de la escuela para irme a ensayar y hacer cosas. ¿Y admitían entonces jóvenes que no eran universitarios en ese momento? Sí, lo que pasa es que yo iba al industrial, entonces yo tenía más de 18. Claro. ¿No? Viste que el industrial tenía un año más y cursaba la noche, digamos, otra cosa. Bueno, y ahí sigo 2 o 3 años en teatro universitario, ahí lo conozco a Ceci, digamos, y a la mayoría de teatrantes, son compañeros míos. Eve Barrenuevo, Guille Dillon, Marcela Frugoni, Analia González, digamos, todo ese grupo que cuando se abre el taller del Peñarol, el taller de Pucho, Medrano, nos movemos ahí buscando como un lugar más acogedor, más cálido para poder trabajar. Y en un año explota todo, digamos, un año nosotros hacemos el taller principio del 87 y en verano del 88 estrenamos El País de la Cebolla. En un año explotamos como grupo, digamos, me parece que era la fuerza que teníamos contenida, las ganas de hacer, el impedimento de hacer del otro espacio, y que era, me parece, irrefrenable, ¿no? ¿Lo asociás también con un espíritu de época? ¿De algún modo había un contexto que favorecía eso o todavía era muy complicado producir? No, seguramente sí, digamos, tiene que ver con eso, con lo que veíamos también, porque de golpe veías los Calandracas, digamos, todos esos grupos, venían puestas del San Martín, acá Mar del Plata, Gigante Amapolas, cosas que uno veía y de golpe empezaban a hablar que había otras cosas para hacer y eso nos rompía un poco la cabeza, ¿no? Con qué hacer, digamos. Parece que tenía que ver con eso y con las ganas de hacer sin frenar nada, digamos. Me parece que eran más eso, digamos, ¿no? Inconscientes, absolutamente inconscientes. De armar, aparte de teatrantes, con Ceci teníamos un grupo llamado Inventario, que llevábamos teatro a las escuelas, 2 pibes de 18 años y que no tenían mucha idea de lo que hacían,
y lo hacíamos, y hoy es el germen de un montón de gente que da clases, ¿no? Entonces era como la potencia del hacer que teníamos. Como muy osados, ¿no? Muy osados. Asumiendo los riesgos y sin medir demasiado lo que se ponía en juego. Sí, sí, nosotros, qué sé yo, ganamos ese concurso con los teatrantes para presentarnos en verano en la biblioteca y somos antes creo que Antonio había hecho Ceremonia de Olvidos y Presagios ahí. Antonio Mónaco. Pero nosotros somos el primer grupo que empieza a hacer temporada. Digamos, empezamos la sala de la biblioteca, no es como está ahora. Bueno, ahora está hecha torta, pero tenía un techo, una sala de conferencias, digamos, no estaba pensado el teatro que se metiera ahí. Nosotros somos los primeros que agujereamos el techo para meter pitones para poder poner escenografía. Y sin pedirle permiso a nadie. O sea, hay que hacer un agujero, ¡pam!, lo hacemos, digamos. Entonces, me parece que eso tenía que ver con esa idea que teníamos de medio irreverentes en un punto. Y entonces, ¿qué panorama de grupalidades recordás de esa época? Así, paralelo a Teatrantes, ¿qué otras grupalidades estaban surgiendo o estaban ya produciendo? Sí, bueno, me acuerdo del grupo La Granada. Hugo Kogan, Víctor Iturralde, Company. Unos años después aparecen grupos que se van del EMAD, ¿no? Gente que se va del EMAD y forma Los Trascendentales. Sergio París, estaba Gaby Karina Selaski, digamos, bueno, eran mucha gente. ¿Qué más? Había grupos dando vuelta, el grupo del Tano Lauretti, que armaba sus puestas, y había otros grupos, qué sé yo, gente de teatro, otros grupos que eran más alrededor siempre de un director que llamaba gente, y que eran menos constitutivas, digamos. Nosotros, cuando hacíamos El País de la Cebolla, no sabíamos hacia dónde íbamos, digamos. No sabíamos qué iba a seguir, digamos. Hoy mirando hacia atrás es más fácil, obviamente. Totalmente. Pero en ese momento, bueno, nosotros hacíamos por las ganas de hacer y porque estábamos cómodos. Y me parece que trajimos como una especie de aire fresco también, ¿no? Al campo de teatro del Mar del Plata, donde todo se hacía como muy sentido, obviamente. Muy solemne, ¿no? Muy ¿no? solemne, la gente que había trabajado durante la dictadura y que la súper resistió y que estaba bárbaro. Digamos, nosotros traíamos un lugar donde, bueno, podemos hablar de estos temas, pero también nos podemos reír. Y me parece que a la larga eso también creció en la ciudad. Digo, como que trajimos una cosa no tan solemne que hoy se ve en un montón de otros espectáculos. Había algo también, si se quiere, de vanguardia, de renovación del lenguaje, y al mismo tiempo no era críptica la propuesta, ¿no? En general los espectáculos llana. Eran como muy directos, absolutamente, muy para todo público, como hacíamos la referencia, en todo sentido, no solo por la edad. Y eso tiene que ver, sí, con la época, porque yo me acuerdo que viajábamos a Buenos Aires, íbamos a Tortonesa, Urdapilleta, íbamos al Paracultural, digamos, veíamos propuestas que eran absolutamente irreverentes y nos sentíamos identificados también con eso, ¿no? Y nos parecía que eran, y que también eran críticas, ¿no? Y me parece que ese lugar por ahí es el que nos interesaba jugar. ¿Podés distinguir etapas o hitos en la larga trayectoria del grupo? ¿Nosotros? Sí. Y a mí me parece que Patas Cortas fue un espectáculo que hizo un cambio, digamos, porque ahí el grupo se achica, digamos, hay gente que hace como otras cosas, entonces decide irse, entonces me parece que ahí se conforma el grupo. Se consolida ese núcleo, claro, que va a permanecer. Núcleo duro que va a permanecer siempre. Me parece que cuando ganamos el Premio Nacional de Dramaturgia, también es un hito muy importante, ¿no? En el 2000 es el primer concurso que hace el Instituto Nacional del Teatro referido a textos para chicos. Y nosotros sacamos el primer premio con Galileo, El Mensajero de las Estrellas. Y el jurado, cuando vamos a recibirlo, fuimos al Cervantes a recibirlo, viajamos en avión, digamos, era una cosa, nos sentíamos estrellas en ese momento. Y uno de los jurados nos dice: nunca pensé que estaba escrito por 3 personas. Y eso para nosotros fue un halago enorme, digamos, el mejor halago que nos podían hacer, ¿no? Y este texto
se hizo en casi toda Latinoamérica. Se hizo en toda la Argentina, se hizo en Perú, se hizo en España, se hizo en Cuba. Entonces, eso yo creo que fue como una bisagra, como decir, bueno, pero no son solamente los textos que consumimos nosotros, o textos que hacemos nosotros para nosotros mismos. Llegar a la dramaturgia fue como una consecuencia de que no encontrábamos ningún texto que nos reflejara como artistas, ¿no? Y en ese lugar sentimos, bueno, pero no solamente nos interesa a nosotros lo que estamos diciendo, digamos, hay otra gente interesada. Se consolida algo ahí también, claro, como en el sentido de ser referencia por fuera del campo teatral de nuestro territorio más acotado, ¿no? Claro, algo así pasó, y de sentirnos que nosotros éramos dramaturgos en ese lugar, ¿no? Y después, bueno, nos pasó con otros textos que se replicaron en otros lados, sobre todo del país. Entonces me parece que ese es un momento también bisagra dentro del grupo. ¿Y tuvieron oportunidad de ver alguna puesta en escena de esos textos? Sí, vimos la puesta de Mendoza, de Galileo, digo. No vimos la puesta de la comedia cordobesa, que dicen que era como muy increíble, porque había un barco en escena que giraba. No llegamos a viajar. Vimos la puesta de Capital, vimos una puesta circense también. Digamos, pudimos ver otras puestas de nuestros textos. ¿Qué les pasa a estos teatristas? Porque no es lo mismo el dramaturgo convencional de escritorio, sabe que entrega su obra y bueno, a partir de ahí pueden pasar muchas cosas. Claro, ¿por qué no hicieron lo que yo pensé? Claro, pero los que le han puesto el cuerpo, los que también la terminaron de construir al calor de los ensayos, inclusive después del estreno, ¿qué pasaba cuando se encontraban con miradas muy diferentes? A mí me encanta. Me encanta, digamos, no sé, me acuerdo también la apuesta de Alfredo Badalamenti, que en algún regional que nosotros fuimos, o algún provincial que fuimos a competir, estaba la apuesta de nuestro texto. A mí me encanta, me parece que otra persona completa sentidos que vos nunca le pensabas, que resuelve cosas mejor de las que vos resolviste. Nosotros también hicimos una apuesta de Galileo. Y en ese momento, para mí, y creo que lo compartíamos con las chicas, digo, era como una alegría ver. De hecho, viajábamos a verlos. Creo que habla bien del texto dramático, ¿no? Cuando el germen de textos espectaculares múltiples diversos, ¿no? Porque si no, parecería como que está todo muy cerrado en la escritura inicial y que no da margen para otros entes poéticos diferentes. Sí, y por eso me parece que también me parece que es bisagra, ¿no? Ahí después, qué sé yo, nos presentamos a unas convocatorias que sea Provincia de Teatro de la Historia, y ahí escribimos una serie de textos históricos, Noche en Vela, La Razón de las Bestias, y que también nos hizo involucrarnos en otro lugar, en un lugar de mucha investigación antes de escribir, y bueno, uno de nuestros textos ahí lo hizo Vivi Ruiz. Digamos, a mí me parece que, como si pienso la trayectoria nuestra como grupo, me parece que lo más interesante es que nunca nos encasillamos solamente en una cosa, ¿no? Que siempre fuimos como probando cosas nuevas, límites, trabajando con otra gente. Si nosotros pensamos, creo que trabajamos como con 60, 70 actores, actrices distintos a lo largo de la trayectoria de Teatrantes. Entonces no eran nosotros tres que íbamos, sino que dirigíamos gente, hacíamos gente entrar para puestas. Guille, digamos, el primer trabajo de Guille como actor es Sueño una noche de verano, digamos, su primera obra registrada en Argentores. Entonces, digo, no es menor estas cuestiones, porque él era más músico, digamos, claro, o trabajaba el humor desde otro lugar, digamos, ahí es como que se empieza a sentar antes de Floresta, antes de Disparate. Entonces, me parece que esas cuestiones de haber siempre trabajado con gente, dejar un grupo permeable, donde el que entraba tenía los mismos derechos que nosotros, ¿no? Digamos, desde una horizontalidad absoluta, digamos, lo que Guille en ese caso decía, o otro actor decía, digamos, tenía el mismo valor de lo que decía yo, digamos, y se ponía tan en crisis o se seguía una intuición hacia ese lugar. Y me parece que eso es como algo que nos permitió una vida tan longeva, ¿no? Porque, hablando esto de las grupalidades, es difícil compartir estas cuestiones
tanto tiempo, o sea, más de 30 años. Sí, pensaba que hay cierto denominador común con otras grupalidades en que en el inicio no se propusieron ser una grupalidad que fuera de larga data, de largo tiempo, y al mismo tiempo fueron muy flexibles para ingresar gente, eventualmente alguno que egresaba o que en un proyecto no estaba. Esa flexibilidad les dio la savia como para seguir alimentando, ¿no? Sí, estos yo creo procesos. que si nos hubiéramos puesto rígidos, bueno, no, nadie puede tal cosa, digo, hubiera sido tal vez, qué sé yo, es una ucronía, ¿no? Digo, pero hubiera sido menor o más corta la vida nuestra, digamos, pero eso nos permitió todo el tiempo cambiar, mutar, hacer cosas nuevas, ¿no? Permitir que todos tuviéramos proyectos por afuera del grupo. Yo tuve a Manontropo, que también un grupo súper longevo, que no tenía que ver con el teatro específicamente. Ceci hacía cosas con el teatro de la universidad, Moni hacía otras cosas, digamos. Entonces eso también, sentíamos que todo eso no era en detrimento del grupo, sino al contrario, era algo que alimentaba al grupo. Y me parece que eso es como un camino que era interesante. ¿Y reconoces algún momento crítico para la grupalidad? Como suele suceder a veces con estas deserciones, ¿no? Alguien que no estaba pensado que dejara la grupalidad, bueno, por algún motivo deja. A veces tiene que ver con pozos creativos, donde no aparece, o procesos largos que no terminan de decantar en un espectáculo. Sí. ¿Pasaron por esas situaciones o no? Sí, y sí, es como una pareja. Digamos, tantos años siempre vas teniendo como momentos. A ver, el proceso de Marco Polo fue muy largo. Tuvimos casi 2 años ensayando. Entonces hubo un momento que estábamos como muy perdidos en lo que teníamos que hacer. Y cuando finalmente estrenamos, digamos, lo que se logró con ese espectáculo fue increíble, ¿no? Fue increíble en todo sentido. La proyección que tuvo, las críticas, digamos, nos llevó a que nos viera gente que nunca nos había visto. Saltamos a trabajar en un teatro semicomercial como era el Güemes, en invierno, que nunca había abierto la sala para espectáculos locales y de golpe nos abren las puertas para hacer funciones ahí. Entonces, digo, a veces esos momentos de crisis hay que pasarlos, digo, y nosotros lo pasamos con esto por ahí que nombraba Ceci hace un ratito, digo, esa cosa del cariño y del respeto y la admiración que siempre nos tuvimos los tres. Entonces me parece que eso era como el lugar donde nos apoyábamos para los momentos que, bueno, yo recuerdo eso, pero han sido varios, digo, los momentos que son complejos, digamos, ¿no? Cuando digamos, hay compañeros que uno quisimos mucho y que fue muy triste el momento que dijeron, bueno, yo no puedo seguir más por X razón. En general casi nadie se fue con diferencias artísticas, digamos, sino más por situaciones de su vida o mudanzas, ¿no? Alguno se habrá ido, pero en general no era así y ahí también hubo momentos de mucha tristeza. ¿Cómo ves el panorama actual, Leo, respecto a las grupalidades en nuestro territorio? Digo, estamos hablando de una época teñida absolutamente por ese clima, donde había mucha necesidad de generar y de construir con otras personas. Hemos pasado por décadas donde el aislamiento y el individualismo ha sido el rasgo común. Y ahora que estamos también en este clima de época tan especial, ¿qué dificultades ves como para recrear esos grupos que hoy por hoy es muy difícil encontrarlos en nuestro territorio, ¿no? Sí. Con un recorrido y con una estabilidad. Y yo creo que, viste que todo poder implica una gran responsabilidad, dice la tía de Spider-Man. Digo, me parece que nuestro campo creció tanto, digamos, la producción es tan enorme que ahora no hay actores, actrices que estén en un proyecto nada más, ¿no? Digamos, la gente está muy diversificada, digo, hace esto, pero también hace esto, pero también hace esto y tiene otro proyecto de tal cosa. Entonces, me parece que eso es un valor, porque está buenísimo, porque hay proyectos, y por otro lado, va en detrimento de otro tipo de trabajos, ¿no?
qué sé yo estoy trabajando con 3 actores que son divinos y trabajamos todo el año pasado y no pudimos estrenar porque tal tenía otra cosa, porque tal se iba de viaje, porque tal le pasaba esto. Y que antes era como distinto, digamos, porque era más chico y nos dedicábamos a eso y nada más que a eso. Digamos, eso creo que también me parece que eso se modificó mucho, ¿no? La prioridad, ¿dónde está puesta la prioridad de lo teatral en nuestro contexto? Sí. Porque nunca, ni antes ni ahora, se vivió de esto, nunca se pudo dejar de trabajar, también hubo familias, también hubo carreras, y sin embargo en los últimos tiempos empieza a parecer como que el lugar del compromiso se ha diluido bastante. Sí, yo creo que sí, y esto que me parece que se diversificó, porque no solamente estás con este grupo, sino también tenés función con digamos, esto pasa también. Digo, me parece que es como un clima de época también, ¿no? Digo, tiene que ver con estas cuestiones. Pero por otro lado, lo interesante es la cantidad de trabajo que hay, digamos, la cantidad de propuestas, la diversidad, digamos. Sí, la riqueza de los intercambios también, ¿no? Y la mixtura, ¿no? Digo, me parece que la contaminación, que fue un poco lo que nosotros empezamos a hacer, ¿no? Digamos, porque si yo pienso el teatro anterior al 80 y pico, digamos, al 85, 86, era un teatro de 3 grupos de Mar del Plata que no se hablaban entre ellos, digamos, ni se iban a ver, digamos. Y me parece que nuestra generación, si aportó alguna cosa, es la mixtura. Era decir, chicos, aflojemos, digo, me parece que todos tenemos que trabajar con todos, todo es valioso. Entonces, eso que sucede hoy, que estemos tan contaminados, a mí me parece que está bueno. Digo, me parece que es un valor y me parece que cuanto más suceda, mejor es. Ese es el aporte de la generación. Y el aporte de Teatrantes, si lo tuvieras que resumir, como para darle un cierre a esta charla, decir, ¿qué vino a aportar Teatrantes al campo teatral marplatense? Y me parece que es como una mirada no solemne sobre las cosas, pero muy profesional en el punto, ¿no? Digo, en pensar miles de detalles de todas las cosas, en cuidar un espectáculo desde el momento que se empieza a estrenar hasta la última función, ¿no? Nosotros por ahí hicimos cosas que en su momento nadie hacía, digamos. Fuimos los primeros, no quiero decir el primer grupo, porque parece medio extraño, ¿no? Digo, pero el primer grupo que hacía banners para sus obras. Y todo el mundo decía, ¿cómo van a gastar en un banner? Y hoy en día es moneda corriente, digo, hacer volantes a color. Digo, pensar que el espectáculo no solo termina el día que estrenás, sino que tenés eso, traer gente a la sala, que el espectáculo esté vivo. Pensar la producción del espectáculo, digo, nosotros siempre con las chicas, digo, aparte la dirección la asumíamos colectivamente, pero la producción la asumíamos nosotros. Entonces, eso permitía que el espectáculo pudiera tener cambio de actores y actrices que no les interesaba y continuar. Entonces digo, pensar estas cuestiones, pensar la producción como parte del proceso, me parece que eso fue como no sé si es un aporte, digo, pero es algo que nosotros hicimos y que también permitió la vida del grupo. Que yo recuerdo, nosotros nunca como que pusimos plata para hacer teatro, sino que todos nuestros espectáculos se autosustentaron todo el tiempo. Y eso también permite estas cuestiones. ¿Vuelve Teatrantes? Vuelve Teatrantes. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y cada tanto aparece, ¿y si hacemos tal cosa? Dale, pues, ay, no puedo. Bueno. Che, salió esta convocatoria. ¿Nos presentamos? Ah, capaz. Bueno. Yo creo que vuelve. Gracias, Leo. Chau. Un nuevo episodio termina. Te invitamos a seguir compartiendo las diferentes maneras de sentir y de pensar nuestro territorio teatral.